Buenas. Hoy nos ocupa esta clase virtual, esta disertación de contenido francamente, netamente universitario, porque está dirigida a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2, Universidad Santa María de Caracas. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, transmitiendo esta clase virtual en enero de 2021. Clases estas, disertaciones estas sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, que la pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. De igual forma, quien quiera publicitarse, hacer publicidad en estos videos, ya más de 140, 150 videos que he venido difundiendo en 2020 y 2021, estoy a la orden a esa finalidad. Por cierto que también estoy a la orden a los que quieran suscribirse a mi nuevo canal Telegram, Ángel Serpa Aponte, a la disposición de ustedes. Decía yo que estas clases se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Bueno, mis estimados, el tema que nos ocupa hoy es el tema de las llamadas alternativas a la prosecución penal. Fíjense ustedes, el proceso penal es como una especie, es como un ser humano, ¿verdad? Fíjate la palabra, proceso, que es como el recorrido, el proceso de la vida de alguien, ¿no? En donde alguien nace. Entonces, bueno, formas de inicio del proceso penal pudo haber sido el conocimiento flagrante de la comisión de un hecho ilícito, los llamados actos proformadores de la acción penal, la denuncia, la querella, el llamado conocimiento oficioso, ¿ok? Y de igual forma, ese proceso penal y lo que en él se trata, se asume, que es la acción penal como pretensión procesal. Esa acción penal puede verse extinguida, así como cuando se extingue la vida de alguien, y no nos pongamos trágico. Ya previamente, cómo se inicia el proceso, cómo nace alguien, si nació por cesárea, por parto normal, si fue por una técnica de reproducción asistida o sencillamente si alguien fue adoptado. ¿Ok? Bueno, asimismo, se extingue la acción penal. Y allí está el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, que sería el próximo tema que nos ocupa a mis alumnos de la Universidad Santa María. Saben que ese tema sería para el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Pero bueno, sigamos acá. Entonces, la extinción de la acción penal. Entonces, está en el artículo 49 precisándonos, bueno, con la muerte del procesado, con el cumplimiento de estas alternativas que nos ocupa hoy, ¿verdad? Del acuerdo reparatorio, con la prescripción. Pero de igual forma, esa vida, ese proceso penal puede verse alternado, ¿ok? Las llamadas alternativas. Es decir, en lugar de seguir con un desarrollo, con una fase preparatoria, una fase intermedia, una fase de juicio y paralelamente con la llamada fase recursiva del proceso penal, pues se alterna. Cuando uno habla de alternar, sería en lugar de esto, aquello, ¿ok? Una alternativa. Yo en estos cursos creo que el mal chiste lo asumí en otras de estas disertaciones. Cuando yo era muchacho, ¿verdad? Bueno, habían todos los tipos de música que se conoce, que si el rock, que si la música disco. Por cierto que aquí en Venezuela le decían eso, música moderna, ¿verdad? Una frase medio ridícula, música moderna. O sea, había, qué sé yo, el joropo, el polo margariteño, la salsa, el merengue. Pero cuando había una música
que no se le sabía ubicar, ¿verdad? ¿Cómo se come eso? Entonces se le empezó a denominar música alternativa. Y entonces, bueno, qué sé yo, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, en Venezuela, Giordano, bueno, ¿cómo lo ubicamos? Si era bolero, si era salsa. Entonces, música alternativa. Entonces, más o menos, está el tema de las llamadas alternativas, es decir, en lugar de un desarrollo normal, alternado. Este es un tema un tanto, digamos, autónomo dentro del derecho procesal penal, porque en realidad, cuando ustedes ven en otros tipos de procesos o en otros tipos de procedimientos, estas fórmulas autocompositivas, homologatorias, pues no se vislumbran, ¿ok? Sino que fundamentalmente lo que se procura es ir a un juicio a los efectos de una probanza, a pesar de que, por ejemplo, en la ley procesal del trabajo y toda la jurisdicción que está vinculado ya a lo laboral, ya aproximadamente de 15 años para acá, en el caso venezolano, se trata, por ejemplo, que los tribunales de mediación y de conciliación en el ámbito laboral, bueno, procuren ello entre las partes, una mediación, una conciliación. De alguna forma es lo que estaría en trastienda de estas alternativas a la prosecución del proceso. Por otra parte, esto ocupa un papel novedoso en el vigente Código Orgánico Procesal Penal, a diferencia de los anteriores, es decir, en el Código 2012, porque en la exposición de motivos uno observa que, y en el propio desarrollo del texto, que se incorpora un procedimiento especial, que es el procedimiento por delito menos grave. Entonces, en ese procedimiento por delito menos grave, que no superen a los 8 años en su límite máximo, ni sean algunos de los que están exceptuados, conforme lo establece el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal, se procura que para el procesamiento de esos delitos menos graves, lo primordial sería acudir a las llamadas fórmulas alternativas. ¿Te parece? Es la palabra, fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Es decir, en lugar de ese desarrollo normal, se va alternando de otra forma. Por cierto, que detrás de esa fórmula alternativa está el reconocimiento, y ellas de 3.2, por lo menos en 2 de ellas, está el reconocimiento, la procura de salvaguarda de la víctima. Es decir, la filosofía que hay un tanto detrás de las llamadas fórmulas alternativas es que no solamente opere la sanción, esa sanción frente a la comisión de delitos comunes, que bien lo establece el artículo 30 de la Constitución cuando establece el concepto de ius puniendi, ¿verdad? El poder público debe velar porque a la víctima o frente a la comisión de delitos comunes en las cuales la víctima haya sufrido, se sancione, pero también que se repare, y en la cual muchas veces dirá la víctima, bueno, a mí poco me importa que se sancione, a mí mucho más me importa que se me repare por la comisión del delito, el tiempo que he dejado de trabajar, el perjuicio en el hurto, en el robo del vehículo automotor. Cuando fuere posible que determinados bienes jurídicos sean reparables, porque habrá algunos en donde definitivamente de reparación nada, ¿ok? Bueno, mataron a alguien, ¿ok? Lo demás sería un problema de ciencia ficción, aquella vieja novela de comienzo del siglo XIX, Mary Shelley, ¿verdad? Frankenstein, la escritora Mary Shelley, que después desarrolló James Whale en aquella primera película del año 31, en el Universal, en el sello Universal, donde salía aquel científico loco gritando, he's alive, he's alive. O sea, porque agarró pedazos de cadáveres y logró hacer el monstruo. Bueno, la vida, pues, ¿cómo podrá ser reparada desde ese punto de vista? ¿Ok? Es decir, pero se habla de la cosificación, por ejemplo, dentro de estas alternativas, que sería el acuerdo reparatorio, la posibilidad de reparar, por ejemplo, en lugar de sancionar, reparar si se cometiere, por ejemplo, el delito culposo contra las personas, el homicidio culposo. Es decir, mis estimados, sí, ciertamente hay un tufillo utilitarista también dentro de estas alternativas a la prosecución del proceso. Recuerden ustedes
que ello también tiene un trasfondo constitucional, no solamente en la expresión de la reparación frente a la comisión de delitos comunes a favor de la víctima, y por fin alguien se ocupa de la víctima. Esto no debería llamarse derecho criminal, sino derecho victimal. De alguna forma, en las alternativas está el reconocimiento de los derechos de la víctima, pero decía yo que hay otra norma constitucional, por ejemplo, el 254, el 255, donde se habla de la llamada fórmulas alternativas, es decir, la posibilidad de la homologación de fórmulas que permitan de alguna forma homologar, convenir, aún dentro de lo duro que implica la relación jurídico-penal, en donde, bueno, como ratio última está la afectación de derechos individuales o colectivos de una forma en demasía, con tanta significación que es necesario acudir a la sanción penal con la privación de libertad que ello representa en las sanciones que establece, por ejemplo, el artículo 9 de nuestro Código Penal, para no acudir a otras jurisdicciones en donde, bueno, la posibilidad de trabajo forzoso, o la pérdida de la vida, la pena de muerte, está presente como sanción. Por otra parte, dentro de estas generalidades que acuden a las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, quiero ser un tanto mucho más instrumental con el asunto. Ellas, ya te anticipo, son 3. Y ellas tienen una legitimidad variable. Es decir, en algunas de ellas se asume la iniciativa por una parte procesal, alguien estaría legitimado para acudir a ella, y en otras sería otra parte. Y también se requieren entre ellas ciertos compromisos, ciertos acuerdos a los fines de lograr ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo instrumentalmente es el dictado de una sentencia de sobreseimiento. Si se ejecuta, si son efectivas el cumplimiento de las alternativas a la prosecución del proceso, al final del camino, ni para ti ni para mí, si no habrá o una sentencia absolutoria, no habrá una sentencia condenatoria, sino que con las alternativas se llegará a una sentencia de sobreseimiento. Sentencia de sobreseimiento que, conforme al 49, entre otras normas, conduce a la extinción de la acción penal. Pero sentencia de sobreseimiento que es en res judicata, en cosa juzgada, tan importante como una sentencia condenatoria o como una sentencia absolutoria, porque entre otras normas, por ejemplo, en el 157 del COP se nos indica que se sentenciará para absolver, condenar o sobreseer. Irrelevantemente que este sobreseimiento haya sido producto de la prescripción o haya sido producto del cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso. De paso, que ese artículo 157 nos indica que toda sentencia pues tiene que estar motivada, al igual que los autos con trascendencia aflictiva. Y por lo tanto, aun cuando se dé por cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso, ello no releva la necesidad de la motivación, de la fundamentación, señalando una parte narrativa, una parte emotiva y una parte dispositiva, es decir, la necesidad de indicar las razones de hecho y de derecho, ¿verdad? Ese obiter dictum que permite precisamente el dictar una sentencia que cause cosa juzgada. Por lo demás, ello implica que la impugnación de estas sentencias de sobreseimiento que se cumplen con el cumplimiento, que se valga la cacofonía, es decir, con la ejecución de alternativas a la prosecución del proceso, pueden ser francamente recurribles, y lo que tendría que demostrarse es si existe impugnabilidad objetiva o impugnabilidad subjetiva frente a ese fallo, lo cual de verdad no voy a explicar en este momento, que estaría vinculado a los recursos procesales penales, y a los que me siguen de la Universidad Santa María saben que ello no corresponde a esta asignatura, sino que corresponde a lo que se denomina Derecho Procesal Penal 4, allá en el último semestre. Bueno, mis estimados, dicho esto, entonces pasemos a abordar
las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, de forma, digamos, individualizada. Esto siempre se me ha parecido también, ¿tú te acuerdas allá en la teoría de las obligaciones? Cuando te decían, hay una obligación de hacer, hay una obligación de dar y hay una en donde hay ausencia de obligación. Así se me parecen muchos estas alternativas. En una hay un hacer, en la otra hay un pagar, hay un dar, y en la otra no hay nada que hacer, ¿ok? Que sería el principio de oportunidad. Como última consideración general frente a las llamadas alternativas, no me la confundas con los procedimientos especiales. Un asunto son las alternativas a la prosecución del proceso y otro asunto son los procedimientos especiales penales que están regulados a partir de los artículos 353 y siguientes del COP. Recuérdense que en esta asignatura yo solamente me estoy ocupando del procedimiento ordinario. No estoy abordando los procedimientos especiales. Y en la medida de lo posible, en la explicación que yo estaría dando sobre estas alternativas, y es obvio que esta sesión, mis amigos, va a ser cortada y va a tener digamos, esta disertación va a tener 2 sesiones y a la finalización de esta van a ingresar con las mismas coordenadas a los efectos de abordar un tema tan extenso como estas alternativas a la prosecución del proceso. Son 3. El principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Sin más, vayamos a ello. Como yo he venido señalando en todos estos cursos, ¿verdad? Yo siempre he recomendado libros vinculados a este tema. Esto de las alternativas a la prosecución del proceso ha sido desarrollado en todos los libros de las jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello y en los manuales que ustedes puedan conseguir sobre el tema, el manual de la doctora Magali Vázquez, los comentarios al Código Orgánico Procesal Penal del doctor Eric Pérez Sarmiento, pero hay 2 libros que particularmente a mí me gustan mucho sobre las alternativas. Uno es un libro español, de la doctrina española, de esta importante doctrinaria procesalista penal, la doctora Teresa Sarmiento, ¿verdad? Sobre criminalidad de bagatela y principio de oportunidad. Y ella hace en su trabajo una comparación de cómo ese principio de oportunidad se ubica en Alemania y en España. El nuestro está mucho más vinculado, aunque ustedes no lo crean, a la manera como se concibe en Alemania. Y cuando ustedes ven esa expresión criminalidad de bagatela, es porque alude a que, por ejemplo, en el principio de oportunidad estamos ante la presencia de delitos de poca monta, de poca significación, bagatela, maní, pequeñas cosas, pues, ¿ok? Y que por lo tanto siempre te deja un amargo, un extraño sabor en la boca, porque tú dirás, bueno, lo que es bagatela para ti, para mí es mucha importancia, ¿ok? Y entonces, bueno, la explicación no es un tanto procesal, sino más bien en el ámbito de la criminología. Y el otro libro importante es de un autor venezolano que respeto mucho. Esta es su tesis doctoral, el doctor José Tadeo Saín Silveira. Por cierto, mis alumnos de la Santa María han de saber que es abogado de la Universidad Santa María, pero este doctorado del doctor Saín es en la Universidad Central de Venezuela, gran procesalista, gran penalista, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central y de la Universidad Católica Andrés Bello y otras universidades. Y este trabajo del doctor Saín Silveira, muy bueno, que se denomina Los acuerdos reparatorios, política criminal y marco normativo, en donde el doctor Saín Silveira no solamente pasea por el aspecto procesal penal de una de esas alternativas, que es el acuerdo reparatorio, sino por el aspecto, digamos, criminológico, de política criminal, de esa alternativa a la prosecución del proceso. Entonces, son 2 libros que yo recomiendo particularmente sobre el tema. Entonces, veamos el ámbito de lo que yo les mencionaba, de la protección de los derechos de la víctima que se asumiría a partir
del concepto de jus puniendi en el artículo 30 de la Constitución. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a la víctima de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a la víctima de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Entonces, no perdamos de vista este concepto del jus puniendi que se maneja en el artículo 30 de la Constitución, que se ve en dos aguas sobre sanción y reparación, porque el tema de la reparación es la que estaría fundamentalmente detrás, explicaría filosóficamente las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, o por lo menos dos de las tres, ¿ok? Yo te decía con anterioridad que no confundamos las alternativas con los procedimientos especiales. Profesor, pero bueno, ¿y de dónde va a salir la confusión? Bueno, la confusión puede salir porque, por ejemplo, en el artículo 313 del Código Orgánico se obliga a que el juez de control en la audiencia preliminar tiene que apercibirle al acusado que existen las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, a ver si él se acoge a ellas o no. A lo mejor no es un problema de que él mismo se acoja, sino la necesidad de que comparta el adscribirse a ella con otra parte procesal, la víctima o el fiscal del Ministerio Público. Pero allí se señala también en ese 313 que además de las alternativas tiene que apercibirle de un procedimiento especial, que es el procedimiento de admisión de los hechos. Entonces, no confundir las alternativas con la admisión de los hechos, porque la admisión de los hechos es un procedimiento especial penal de un solo artículo, 376. En cambio que las alternativas reguladas a partir del artículo 38 y siguiente, es eso lo que te estoy indicando, una alternativa en lugar de, ¿verdad?, acudir a ella para buscar fórmulas autocompositivas u homologatorias. Pero ¿por qué la vinculación? Porque en dos de esas tres alternativas, para que se pueda operar, para que se ejecute ella, es necesaria la admisión de los hechos. Y por lo tanto, cuando alguien decide en una audiencia preliminar o al comienzo de una audiencia de juicio admitir los hechos, habría que preguntarle una pregunta absolutamente necesaria por parte del juez. ¿Usted para qué quiere admitir los hechos? ¿Lo desea realizar para que se le imponga inmediatamente la pena rebajada conforme al 375 del COP? ¿O usted quiere admitir los hechos porque se quiere acoger a una de las alternativas a la prosecución del proceso, que serían dos, en la cual amerita esa previa admisión, que sería el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional? Y por ello la vinculación. Entonces, no confundirlo. Por otra parte, es interesante visualizar que el tema de la reparación a la víctima no es solamente que se expresa en el ámbito del artículo 30 de la Constitución, ¿verdad? La protección de la víctima en el 23 del Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 118, 119 del COP, sino que ha venido siendo reconocido por la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. A la muestra, dos botones, la sentencia del 8 de diciembre del año 1995 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se nos dice: no solo es suficiente que el poder punitivo del Estado ejerza la acción penal y sancione a los culpables, sino también es necesario la reparación de la víctima, lo cual se reitera en la sentencia de agosto del 88, en el caso Velázquez Rodríguez, de la misma Corte Interamericana. El derecho a la víctima a obtener una reparación ha sido entendido en lato sensu como la plena retribución que incluye el restablecimiento de la situación anterior, la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y también el pago de una justa indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. Mis estimados, ello no es tan novedoso en el ámbito del derecho penal. La llamada acción civil derivado de hecho ilícito penal ya lo establece el propio Código Penal, ¿verdad? Inclusive en sus vertientes decimonónicas.
¿ok? Como copia del propio Código Sanardelli, de allá de finales del siglo XIX o del segundo cuarto o del último cuarto del siglo XIX. Pero es que además, tanto el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal como el vigente Código Orgánico Procesal Penal nos habla de la acción, del procedimiento especial de la acción civil por la comisión de hecho ilícito. Pero ello implica un título monitorio, líquido y exigible, que es una sentencia condenatoria. Cuando hay una sentencia condenatoria, entonces ello funciona como una especie de cheque no pagado, de contrato incumplido, que va a sustentar la demanda, ¿ok? La llamada acción civil derivado de hecho ilícito penal. Por cierto, que si vamos a acudir a la sede penal para lograr esa acción civil, es necesario dicha sentencia condenatoria. Y si se quiere acudir, más bien es a la sede civil para intentar esa acción civil por la comisión de hecho ilícito, se sustentaría en el famoso 1185 del Código Civil. ¿Pero por qué lo mezclo con estas alternativas? Porque ya te he dicho hasta el cansancio, aquí no vas a encontrar una sentencia condenatoria. Es decir, la reparación se anticipa, más bien es lo que causaría la sentencia de sobreseimiento, pero como quien dice por allí vulgarmente, si te anotas por aquí, es decir, primero tendría que verificar cómo se da el cumplimiento reparativo, no solamente para extinguir la acción penal, como derecho a la sanción por la infracción de bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, sino denodadamente en la reparación material de la propia víctima. Entonces, esto de la oportunidad en la cual se darían las alternativas a la prosecución del proceso, quizás se pueda visualizar en este gráfico, ¿verdad? Que muchas veces les he manifestado, les he colocado a ustedes, a los que han seguido mis clases. Recordemos que aquí nos encontramos con la llamada audiencia de imputación, que por la sentencia 537 se llegó a ella porque se presentó alguien que ha sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, o se fijó la audiencia por la necesidad de la imputación que hace el Ministerio Público por la famosa sentencia 537 de que sea en sede jurisdiccional, o bien sea por el llamado, la forma oficiosa en la cual se investigó y surge la necesidad de la individualización de una imputación. ¿Por qué la coloco? Porque realmente en esta audiencia de imputación nos estaríamos encontrando casi que en la primera oportunidad para poder darse esas alternativas. Es decir, luego de una imputación pudiera darse el acuerdo reparatorio, ¿ok? Frente a los delitos para los cuales es posible. Entonces, imputar para a renglón seguido reparar. O pudiera darse que luego de la imputación, si el delito es menos grave, se diere la suspensión condicional del proceso, si se acoge el cumplimiento de las condiciones, el llamado régimen de prueba. ¿Y por qué no decirlo? Esta persona fue imputada en la audiencia de imputación y ahí minutos después a ese imputado el fiscal acoge el principio de oportunidad porque encuentra que el delito es de bagatela, de poca monta, ¿ok? Y de allí a renglón seguido, ¿ok? Pudiera darse en ella, pudiera darse en el desarrollo de la fase preparatoria, la ejecutividad de las alternativas, pudiera darse en ocasión de la fase intermedia y aún en un momento tan ulterior como sería la fase de juicio, ¿verdad? Vestibularmente al comienzo del juicio oral y público, darse la ejecución si procede de alternativas a la prosecución del proceso. Por cierto que el código, cuando regula esto, la posibilidad de que se den alternativas, aún comenzandito la fase de juicio, lo describe solamente si el delito es flagrante. Y si el delito es flagrante, entonces el fiscal presenta la acusación directamente ante el tribunal de juicio. Yo difiero un tanto de ello. Yo creo que hay manera
de poder asumir que aun cuando el delito no sea flagrante, sea por el procedimiento oficioso, comenzandito el juicio oral y público, pudiera darse las llamadas alternativas a la prosecución del proceso. En primer lugar, si no se escogió ello en fase intermedia. ¿Y en qué lo sustentas, Ángel Serpa? Bueno, si lo que se quiere es la protección de la víctima, ¿por qué negarle a la víctima la posibilidad de ser reparada, verdad? Al comienzo del juicio oral y público, porque antes no nos pusimos de acuerdo. Antes no nos pusimos de acuerdo, acusado y víctima, en la cantidad. Antes no nos pusimos de acuerdo en esa reparación por la vía de la suspensión condicional del proceso. Y ahora sí, si lo que se quiere filosóficamente es la reparación de la víctima, ¿por qué no permitir esa posibilidad en ese momento, aun cuando el delito no fue un delito calificado como flagrante? Dejen eso allí en el tintero y lo tienen en ocasión. Bueno, recuerden ustedes que esta audiencia de imputación va a conllevar, además de lo cautelar, a la fijación del procedimiento. Si se acoge el procedimiento ordinario o el procedimiento especial. Si fuese el procedimiento especial por delito flagrante, se remitirá las actuaciones ante el tribunal de juicio, ¿ok? Y si fuese un delito menos grave, bueno, eso lo asumirá el Tribunal de Control de Instancia Municipal. Esa fase preparatoria tiene que concluir, ¿ok? Los actos conclusivos de la fase preparatoria, que como ustedes saben son 3. Por favor, estimados alumnos, no me vayas a confundir los 3 actos conclusivos de la fase preparatoria con las 3 alternativas a la prosecución del proceso. Los 3 actos conclusivos son el decreto de archivo fiscal, la solicitud fiscal de sobreseimiento y la acusación. En cambio, las alternativas son el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Lo advierto porque como son 3, y aquí quiero ser didáctico frente a ustedes, recuerden que esta clase no está fundamentalmente dirigida a los sabiondos, a los que ya saben, pues, ¿ok? A los graduados de abogados que esto lo saben y que les parecerá un lugar común. Esto está dirigida fundamentalmente a alumnos que les quiero enseñar derecho procesal penal. Entonces, de verdad, los que no sean alumnos sentirán un poco una función de maestrico de escuela por parte de quien nos está abordando. Entonces, archivo fiscal, sobreseimiento, ¿verdad? Y la acusación. Esa acusación interpuesta que va a conducir a la fijación de la audiencia preliminar, y entonces es perfectamente posible que en esa audiencia preliminar es que se ejecute estas alternativas a la prosecución del proceso: el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso. La otra no. El principio de oportunidad. Quédate en la lámina. Si el fiscal hubiese escogido el principio de oportunidad, que como verán conmigo cuando nos reintegremos en la próxima parte de esta disertación, el fiscal no hubiese acusado. Si el fiscal hubiese entendido que el delito es de poca monta, de poca significación, de bagatela, no hubiese presentado acusación. Por lo tanto, es lo que yo en algunas de estas disertaciones digo, que en realidad los actos conclusivos de la fase preparatoria, en lugar de estos 3, archivo fiscal, solicitud fiscal de sobreseimiento y acusación pública, serían 4, porque fiscal podría haber optado entre el archivo fiscal, decretar el archivo cuando hay imposibilidad de encontrar la prueba, pero con una probabilidad de obtenerla, la solicitud de sobreseimiento por las causales del 300, la acusación pública cuando él está convencido, o abrir una cuarta, que sería la solicitud del principio de oportunidad, porque considera que sí, que el delito sí ocurrió, pero que es de poca significación. Entonces, ese acuerdo reparatorio o la suspensión condicional pudiera verificarse dentro de la llamada audiencia preliminar, pero ojo lo que les he manifestado con anterioridad, aún desde la audiencia de imputación, frente a la simple imputación, pudiera darse ese acuerdo reparatorio, ¿ok? Y la propia suspensión condicional del proceso, en el último caso, cuando se tratara de un delito menos grave, que no supera los 8 años o de los descritos en el 354 del COP.
o en el desarrollo de esta fase intermedia. Veamos entonces, vayamos directamente a esas alternativas a la prosecución del proceso. Son tres. Allí tienen ustedes la llamada suspensión condicional del proceso, que establece los artículos 43 y siguientes del COP, y que si se tratare por delito menos grave, también lo regula el 358 y siguientes del COP, es decir, delitos que no superaren a los 8 años en su límite máximo. La otra alternativa es el principio de oportunidad, que está descrito en los artículos 38 y siguientes, y que si se tratare por delito menos grave, porque no solamente pudiera darse principio de oportunidad por delito menos grave, pudiera ser que el delito no supera los 8 años en su límite máximo, supere a los 8 años en su límite máximo y sea un delito de bagatela, de poca significación. Sí, no se vayan a quedar en el aspecto objetivo del quantum de la pena para poder decir si se da o no el principio de oportunidad. Entonces, esa sería la segunda, ¿ok? El principio de oportunidad. Y el tercero sería el acuerdo reparatorio. Es un pago por extinguir la acción penal. Ahora fíjense ustedes que esto de la depuración procesal no solamente se da con las alternativas, sino que nos vamos a encontrar con un procedimiento especial que es distinto a la alternativa, que es la admisión de los hechos, no confundir. También pudiéramos depurar la relación jurídico-procesal penal por las llamadas incidencias de apartamiento, que ustedes bien saben que son la recusación y la inhibición, o las excepciones atacando la acción penal. También los llamados conflictos competenciales, pero yo estoy unificando en una misma lámina aspectos de depuración, siendo que a ustedes lo que les importa es las llamadas alternativas, que definitivamente son el principio, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Vayamos entonces a abordar cada una de ellas, de estas alternativas, en la fase siguiente de esta disertación. Esta la concluimos ahorita y los invito a que se vuelvan a incorporar con las mismas coordenadas. Hasta dentro de unos segundos.